Buenas noches, Magíster. El grupo número 1 va a abordar el tema 6 de las estrategias vinculantes de los ejes transversales del currículum de formación. A continuación, mis compañeras. La ONU sustenta que la violencia contra las niñas y las mujeres es un tipo de violencia más generalizada en los derechos humanos. A partir del confinamiento por la pandemia, este tipo de violencia ha aumentado de gran manera, por lo que en el ámbito privado se ha tipificado los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Como primero tenemos a la violencia de género, que son actos de daño dirigidos a una persona en razón de su género. La violencia contra las mujeres o las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener, como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Y por último tenemos la definición de sobrevivientes de violencia. Se refiere a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual o de género. Su significado es similar al de víctima, aunque suele preferirse sobrevivientes. Tipos de violencia contra la mujer. Como primero tenemos el femicidio. Hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer. También tenemos la violencia sexual. En estas son los actos en los cuales una persona es forzada físicamente a tener relaciones sexuales. Otro de los temas es la trata de personas. En la trata de personas significa el reclutamiento o transporte o transferencia o albergue de recepción de las personas mediante la amenaza y son extraídas para obtener beneficio sexual de estas personas mediante un secuestro. También tenemos el matrimonio infantil. En el matrimonio infantil se entiende en el cual ambos cónyuges son menores de 18 años. Esto ocurre comúnmente en una gran población aquí en el Ecuador. Como siguiente tenemos también la violencia digital o en línea. En la violencia digital se caracteriza por vulnerar los derechos a través de los servicios digitales o telemáticos, cuyas consecuencias pueden derivar en daños psicológicos, emocionales muy importantes en el ámbito de su vida privada o imagen propia. Como último tenemos la mutilación de genitales femenina. Hace referencia a todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos de una mujer o lesiones en los órganos genitales femeninos con fines médicos. La conceptualización del abuso abarca una variedad de contextos, desde el abuso físico y emocional en relaciones personales hasta el abuso institucional en sistemas sociales más amplios. En términos generales, el abuso se refiere al uso indebido y excesivo de poder, de autoridad o control sobre otra persona o grupo, con el objetivo de dañar, manipular y explotar. Aquí hay algunas dimensiones claves de la conceptualización del abuso. El abuso físico, el abuso emocional o psicológico, el abuso sexual, el abuso verbal, el abuso económico, el abuso institucional, el abuso digital o cibernético. La conceptualización del abuso también implica considerar el contexto cultural, social y legal en el que ocurren estas formas de maltrato. Además, es importante reconocer que el abuso puede incurrir en cualquier tipo de relación, ya sea entre pareja íntima, familiares, amigos, compañeros de trabajo y o figuras de autoridades o desconocidos. A continuación, voy a hablar acerca de la prevención del abuso sexual. Definiendo el abuso sexual, se puede decir que es toda actividad encaminada a proporcionar placer sexual, estimulación o gratificación sexual a un adulto. Se establecen dos criterios básicos para tipificar el abuso. Uno de ellos es la coerción, en donde el agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el menor, mientras que el segundo es la asimetría de edad, en donde el agresor es significativamente mayor que la víctima. Varios de los signos de alerta de un posible abuso sexual en niños y adolescentes son los siguientes. En los niños de preescolar se presentan trastornos de conducta, retraso del lenguaje, trastornos de carácter como irritación, llanto, inquietud o trastornos de sueño, en donde tienen dificultad de
conciliar el sueño y tienen pesadillas y terrores nocturnos. Mientras que en los niños escolares presentan igual trastornos de conducta, los cuales tienen problemas con los padres y muchos cambios de humor, trastornos de sueño y trastornos de aprendizaje, así como también los trastornos de alimentación. Mientras que en los adolescentes presentan trastornos muy significativos de conducta, como mala relación familiar, así como con sus compañeros. También tienen aislamiento, intentos de suicidio, fuga del hogar, consumo de drogas, alcohol y depresión. También trastornos de aprendizaje, trastornos de alimentación en donde presentan enfermedades como la anorexia y la bulimia y contactos sexuales promiscuos. Prevenir el abuso sexual implica toda acción que impida la aparición del problema y la disminución de consecuencias negativas. Prevenir supone reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Para la intervención preventiva eficaz es necesario considerar los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de aparición del abuso y de los factores de protección que contribuyen a disminuir o controlar los factores de riesgo, reduciéndose la posibilidad del abuso sexual.